En una tierra marcada por el odio y el dolor, donde las heridas del pasado parecían incurables, una mujer marginada amamantó al hijo de su enemigo y con un solo gesto de compasión infinita cambió su vida para siempre. Esta es la historia de Paloma, una mujer que perdió todo pero encontró en su corazón la fuerza para sanar lo que parecía imposible. Quédate hasta el final. Esta historia podría cambiar tu forma de ver el mundo. Y si te tocan el alma los relatos que sanan el corazón humano, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de redención. El sol del amanecer apenas asomaba entre las montañas cuando Ana llegó al pueblo con pasos vacilantes. Sus mocasines gastados levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo mientras caminaba por la calle principal, cargando contra su pecho un bulto envuelto en una manta deshilachada. El bebé en sus brazos gemía débilmente, con esa clase de llanto que nace del hambre más profunda, del abandono más cruel. Las primeras personas que la vieron cruzar la plaza se detuvieron en seco. Algunos murmuraron palabras ásperas en voz baja. Otros simplemente la observaron con esa mezcla de desprecio y desconfianza que habían cultivado durante generaciones. Ana era apache. Su presencia en aquel pueblo fronterizo significaba solo una cosa: problemas. Pero ella no había venido a causar daño. En sus ojos oscuros, enrojecidos por el cansancio y las lágrimas no derramadas, solo había desesperación. Su hijo tenía 3 meses de vida y no había comido en 2 días. La leche de su pecho se había secado semanas atrás, cuando el hambre y el agotamiento comenzaron a consumir su cuerpo como un fuego lento. Ana se dirigió a la primera casa que encontró con la puerta abierta. Era una construcción modesta de adobe, con ventanas pequeñas enmarcadas por cortinas de algodón desteñido. Desde el interior llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido suave de una canción tarareada. Se acercó con pasos tímidos y golpeó la puerta con los nudillos, apenas lo suficiente para que se escuchara. Una mujer de mediana edad apareció en el umbral. Su rostro se endureció al ver a Ana, y sus ojos se movieron rápidamente del bebé a la cara de la madre apache. «No tenemos nada para ustedes», dijo con voz cortante y cerró la puerta sin más explicación. Ana tragó saliva y siguió caminando. El bebé lloraba ahora con más fuerza y ella podía sentir cómo su pequeño cuerpo se contraía contra el suyo, buscando desesperadamente el alimento que no podía ofrecerle. La segunda casa la recibió con la misma frialdad. La tercera ni siquiera abrió la puerta. El sol ya estaba alto cuando Ana llegó a la casa de Paloma, ubicada en las afueras del pueblo, donde los árboles de mezquite creaban sombras largas y frescas. Era una casa diferente a las demás, rodeada de un pequeño jardín, donde crecían flores silvestres y hierbas aromáticas. En el patio delantero, ropa infantil colgaba de una cuerda extendida entre 2 postes de madera. Paloma estaba sentada en el porche, cosiendo un pequeño vestido azul, mientras mecía suavemente con el pie una cuna de madera. Tenía 28 años, pero su rostro mostraba la serenidad de alguien que había encontrado la paz en los pequeños milagros de la vida cotidiana. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza simple y sus manos, aunque curtidas por el trabajo, se movían con la delicadeza de quien conoce el valor de la paciencia. Al escuchar los pasos en el sendero de grava, Paloma levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con la figura de Ana, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No vio a una enemiga o a una intrusa. Vio a una madre desesperada, sosteniendo a un bebé que lloraba con la urgencia de quien lucha por sobrevivir. Ana se detuvo a unos metros del porche. Sus labios temblaron mientras buscaba las palabras en un español que manejaba con dificultad. «Por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del llanto del bebé. «Mi hijo tiene hambre. No he podido. No tengo leche para él». Paloma dejó la costura sobre la silla y se puso de pie lentamente. Su propia hija dormía en la cuna, una niña de apenas 2 meses que había nacido sana y fuerte. Los pechos de Paloma estaban llenos de leche, tanto que a veces tenía que aliviarse para evitar la incomodidad. «¿Cuándo comió por última vez?», preguntó Paloma, dando un paso hacia Ana. «Hace 2 días», respondió Ana, y su voz se quebró. «Tal vez 3. Ya no lo recuerdo bien». Paloma sintió que algo se movía en su pecho,
una punzada que no tenía que ver con la leche, sino con algo más profundo. Recordó las historias que había escuchado desde niña sobre los apaches, sobre las guerras, los ataques, el miedo. Pero lo que tenía frente a ella no era una historia. Era una mujer que sufría, una madre que rogaba por la vida de su hijo. «Ven», dijo Paloma señalando hacia la casa. «Entra». Ana vaciló. Durante toda su vida le habían enseñado a desconfiar de los blancos, a mantenerse alejada de sus pueblos, a protegerse de su odio. Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Siguió a Paloma hacia el interior de la casa. Era un espacio cálido y acogedor, con muebles sencillos hechos a mano y paredes decoradas con fotografías familiares. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el perfume suave de las flores que Paloma cultivaba en macetas junto a las ventanas. «Siéntate aquí», dijo Paloma, señalando una mecedora junto a la ventana. «Dame al bebé». Ana dudó por un momento. Entregar a su hijo a una desconocida iba contra todos sus instintos maternos. Pero el llanto del pequeño se había vuelto más débil, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Con manos temblorosas, le entregó el bulto envuelto en la manta a Paloma. Al hacerlo, sus dedos se rozaron brevemente y ambas mujeres sintieron una extraña conexión, como si ese contacto hubiera cerrado un circuito invisible entre ellas. Paloma desenvolvió cuidadosamente la manta y reveló al bebé. Era un niño pequeño, con piel morena y cabello negro como la obsidiana. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro mostraba la tensión del hambre y el agotamiento. Era hermoso, pensó Paloma, con esas facciones delicadas que solo tienen los recién nacidos. Sin decir una palabra, Paloma se desabrochó la blusa y acercó al bebé a su pecho. El pequeño reaccionó instintivamente, buscando el pezón con movimientos desesperados. Cuando finalmente lo encontró y comenzó a succionar, el silencio que siguió fue casi sagrado. Ana observaba desde la mecedora, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ver a su hijo alimentarse después de tanto tiempo era como presenciar un milagro. Pero más que eso, ver a una mujer extraña, una mujer que tenía todas las razones para rechazarla, ofreciendo su cuerpo para salvar la vida de su bebé, era algo que trascendía cualquier entendimiento racional. «¿Cómo se llama?», preguntó Paloma en voz baja sin apartar la vista del bebé que mamaba ávidamente. «Calla», respondió Ana. «Significa el que trae sabiduría». «Es un nombre hermoso», murmuró Paloma, acariciando suavemente la mejilla del bebé con el dorso de su dedo. «Y él es hermoso también». Durante los siguientes minutos solo se escuchó el sonido suave de la succión y la respiración tranquila del bebé. Kaya bebía como si fuera la primera vez en su vida que probaba algo tan perfecto, tan necesario. Su pequeño puño se cerró alrededor del dedo de Paloma y ella sintió que algo cambiaba para siempre en su corazón. «No tengo cómo pagarte», dijo Ana de repente, su voz cargada de gratitud y vergüenza a la vez. «No necesitas pagarme nada», respondió Paloma. «Esto es lo que hacen las madres. Nos cuidamos unas a otras». Ana la miró con asombro. En su tribu, la ayuda mutua era fundamental para la supervivencia, pero siempre había estado limitada a su propia gente. La idea de que una mujer blanca pudiera sentir esa misma responsabilidad hacia un niño apache era algo completamente nuevo para ella. Cuando Kaya terminó de alimentarse, Paloma lo alzó contra su hombro para ayudarlo a eructar. El bebé dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción y por primera vez en días, su rostro se relajó completamente. Sus ojos se abrieron brevemente, revelando unas pupilas oscuras y brillantes que parecían absorber toda la luz de la habitación. «Está mejor», observó Paloma, meciendo suavemente al bebé. «Pero necesita comer varias veces al día. ¿Dónde están viviendo?» Ana bajó la mirada. La verdad era demasiado dolorosa para admitirla. «En las colinas», murmuró. «Hay una cueva pequeña cerca del arroyo». Paloma sintió que el corazón se le encogía. La temporada de lluvias estaba cerca y las noches ya eran frías. Un bebé recién nacido no podría sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. «¿Y el padre del bebé?», preguntó con delicadeza. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas nuevamente. «Murió hace 3 meses», dijo, «en una redada. Los soldados llegaron a nuestro campamento y no quedó nada. Solo nosotros 2.
Paloma cerró los ojos por un momento, imaginando el horror que debía haber vivido esta mujer. Perder a su pareja, su hogar, su comunidad, y luego enfrentarse sola a la maternidad sin recursos ni apoyo. Era un dolor que no podía ni empezar a comprender. «Quédate aquí esta noche», dijo Paloma de repente. «Hace frío afuera y Kaya necesita estar abrigado». Ana la miró con desconfianza y esperanza a la vez. «Los vecinos, si me ven aquí, que hablen», respondió Paloma con firmeza. «Esta es mi casa, y yo decido quién es bienvenido». Esa noche, Paloma preparó una cena sencilla pero abundante. Estofado de carne con verduras, pan fresco y té de hierbas. Ana comía lentamente, como si no pudiera creer que tenía comida real frente a ella. Habían pasado semanas desde su última comida completa, y su cuerpo reaccionaba con gratitud a cada bocado. Mientras cenaban, las dos mujeres comenzaron a conocerse. Paloma le contó sobre su esposo, Miguel, que trabajaba en el ferrocarril y regresaría en una semana de su último viaje. Le habló de su hija, Elena, y de cómo había sido un embarazo difícil pero una bendición inesperada. A Ana, por su parte, compartió historias de su infancia en las montañas, de las tradiciones de su pueblo, de su vida antes de que todo se desmoronara. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que hubieran imaginado. Ambas habían perdido a sus madres siendo jóvenes. Ambas habían aprendido a cuidar de sí mismas desde temprana edad. Ambas entendían el amor feroz e incondicional que una madre siente por su hijo. Cuando llegó la hora de dormir, Paloma preparó un rincón cómodo en la sala, con mantas suaves y almohadas. Ana se acostó con Kaya en sus brazos, pero el bebé se despertó varias veces durante la noche, hambriento nuevamente. Cada vez Paloma se levantaba sin quejas y lo alimentaba, arrullándolo después hasta que volvía a dormirse. La mañana siguiente trajo consigo el primer problema real. Cuando Paloma salió a tender la ropa, encontró a 3 de sus vecinas esperándola en el patio delantero. Eran mujeres mayores, pilares de la comunidad, con expresiones severas y brazos cruzados. «Paloma», dijo la señora Rodríguez, la más mayor del grupo, «sabemos que tienes a esa india en tu casa». Paloma siguió colgando la ropa sin inmutarse. «Su nombre es Ana», respondió tranquilamente. «Y sí, está aquí con su bebé». «¿Te has vuelto loca?», preguntó la señora García, con voz estridente. «¿Sabes lo que su gente nos ha hecho? Mi hermano murió en uno de sus ataques hace apenas 2 años. Su bebé tenía hambre», dijo Paloma, volteándose para enfrentar a las mujeres. «Era un bebé que se moría de hambre. ¿Qué querían que hiciera?». «Que la dejaras seguir su camino», exclamó la tercera mujer. «No es tu responsabilidad. Tú tienes tu propia familia que proteger». «Mi familia está perfectamente segura», respondió Paloma. «Ana no es una amenaza para nadie. Es una madre que necesitaba ayuda». «Eres muy ingenua, Paloma», dijo la señora Rodríguez, moviendo la cabeza con desaprobación. «Estas personas no son como nosotras. No entienden la gratitud ni la civilización. Te van a traer problemas». «El único problema que veo aquí», replicó Paloma, con más firmeza de la que había mostrado nunca, «son 3 mujeres que se han olvidado de lo que significa la compasión cristiana». Las vecinas se quedaron boquiabiertas. Paloma nunca había hablado así antes. Siempre había sido la mujer dulce y complaciente, la que evitaba los conflictos y buscaba mantener la paz. Pero algo había cambiado en ella desde la noche anterior. «Hablaremos con Miguel cuando regrese», amenazó la señora García. «Él te hará entrar en razón». «Miguel es libre de hablar conmigo cuando guste», respondió Paloma. «Pero mientras tanto, esta es mi casa, y yo tomo mis propias decisiones». Las mujeres se fueron murmurando entre ellas, y Paloma supo que las noticias se extenderían por todo el pueblo antes del mediodía. Pero por primera vez en su vida, no le importó lo que otros pudieran pensar de ella. Cuando regresó a la casa, encontró a Ana de pie junto a la ventana, sosteniendo a Kaya y observando la escena que acababa de desarrollarse. «Escuché todo», dijo Ana en voz baja. «No quiero causarte problemas. Podemos irnos ahora mismo». «No vas a ir a ninguna parte», respondió Paloma con determinación. «Al menos no hasta que Kaya esté fuerte y tú hayas recuperado la salud». «¿Por qué?», preguntó Ana, genuinamente confundida. «¿Por qué haces esto por nosotros?». Paloma se acercó y extendió los brazos hacia Kaya,
El bebé se fue con ella inmediatamente, como si ya hubiera aprendido a reconocer el aroma de la mujer que lo alimentaba. «Porque cuando vi a tu hijo, no vi a un enemigo», dijo Paloma, mirando los ojos oscuros del bebé. «Vi a un niño que necesitaba ayuda, y cuando te vi a ti, no vi a una salvaje o una amenaza. Vi a una madre que haría cualquier cosa por salvar a su hijo. Eso es algo que entiendo perfectamente». Durante los siguientes días, Paloma y Ana desarrollaron una rutina. Paloma alimentaba a Kaya cada 3 horas, mientras Ana se ocupaba de las tareas domésticas como una forma de contribuir. Cocinaba platos tradicionales apaches que Paloma nunca había probado, utilizando hierbas silvestres que sabía identificar y recolectar. También ayudaba en el jardín, demostrando un conocimiento profundo sobre qué plantas eran medicinales y cuáles podían usarse para cocinar. Pero la tensión del pueblo crecía día a día. Los clientes de la tienda general hacían comentarios despectivos cuando Paloma iba a comprar provisiones. Los niños del vecindario ya no venían a jugar al patio de su casa. Incluso el pastor de la iglesia la detuvo en la calle para expresar su preocupación por sus decisiones recientes. «Paloma, hija», le dijo con condescendencia, «entiendo tu corazón caritativo, pero debes recordar que la caridad bien entendida empieza por casa. Tienes responsabilidades con tu propia gente, con tu propia fe». «Padre», respondió Paloma con calma, ¿no fue Cristo quien dijo que debemos amar a nuestros enemigos? ¿No nos enseñó que el buen samaritano ayudó al extranjero cuando otros pasaron de largo?» El pastor frunció el ceño, claramente incómodo con que una mujer le citara las Escrituras. «Esas son interpretaciones complejas, hija. Requieren del estudio y la sabiduría que solo viene con años de formación teológica. O requieren de un corazón abierto», replicó Paloma, y siguió caminando. Mientras tanto, Kaya florecía bajo el cuidado constante. Había ganado peso, su piel había recuperado el color saludable y sus ojos brillaban con la curiosidad natural de un bebé bien alimentado. A Ana también se veía mejor. El estrés constante había comenzado a desaparecer de su rostro y aunque seguía siendo cautelosa, había momentos en los que Paloma la veía sonreír mientras jugaba con su hijo. Una tarde, mientras Paloma amamantaba a Kaya en el porche y Ana tejía una pequeña manta con fibras que había recolectado del campo, llegó una visita inesperada. Era don Fernando, el hombre más rico del pueblo y dueño de la tienda más grande. Venía acompañado de 2 de sus empleados, hombres rudos con expresiones amenazantes. «Señora Paloma», dijo don Fernando, quitándose el sombrero pero manteniendo un tono formal y frío, «necesito hablar con usted». Paloma no se levantó de su mecedora. Siguió amamantando a Kaya como si la visita fuera completamente normal. «Hable, don Fernando, la escucho. Verá, ha llegado a mis oídos que usted está albergando a una de esas apaches en su casa. Eso me preocupa, no solo por su seguridad, sino por la seguridad de todo el pueblo». «Ana no representa ningún peligro para nadie», respondió Paloma tranquilamente. «¿A Ana?». Don Fernando alzó las cejas con sorpresa. «¿Le ha puesto nombre cristiano?». «Ese es su nombre», corrigió Paloma, «y no necesita un nombre cristiano, ya es perfecta tal como es». Don Fernando intercambió miradas con sus acompañantes. Claramente, no esperaba tanta resistencia. «Señora Paloma, seré directo. Esta situación está afectando mi negocio. Mis clientes se sienten incómodos sabiendo que hay una salvaje suelta por el pueblo. Algunos incluso están considerando irse a comerciar a la ciudad vecina». «Lamento escuchar eso», dijo Paloma, aunque su tono no sonaba particularmente lamentoso. «Pero no veo cómo eso es problema mío. Es problema suyo porque usted es la que está causando esta situación», replicó don Fernando elevando la voz. «Y yo no puedo permitir que una mujer caprichosa arruine la prosperidad de toda la comunidad». Por primera vez desde que comenzó la conversación, Paloma se puso de pie. Ana, que había estado observando en silencio desde su lugar junto a la puerta, se acercó y extendió los brazos para tomar a Kaya. Paloma se lo entregó suavemente, y luego se volvió hacia don Fernando con una expresión que él nunca había visto antes en una mujer: determinación absoluta. «Don Fernando», dijo Paloma, y cada palabra salió clara y firme, «esta es mi casa. Esa mujer y su bebé son mis invitados,
Y si usted o cualquier otra persona del pueblo tiene algún problema con eso, pueden dirigirse a mí cuando regrese mi esposo. Mientras tanto, le sugiero que se retire de mi propiedad». «¿Me está echando?», preguntó don Fernando incrédulo. «Le estoy pidiendo que se vaya», respondió Paloma. «Cortésmente, por ahora». Los empleados de don Fernando dieron un paso adelante, pero él los detuvo con un gesto. Era un hombre inteligente y sabía que usar la fuerza contra una mujer en su propia casa le traería problemas con las autoridades. «Esto no ha terminado», dijo, volviéndose a poner el sombrero. «Cuando su esposo regrese, tendremos una conversación muy diferente». «Estaré esperando», respondió Paloma. Después de que se fueran, Ana se acercó a Paloma con Calla en brazos. «Tienes problemas por nuestra culpa», dijo con voz cargada de culpa. «Grandes problemas». «Tengo problemas porque elegí hacer lo correcto», corrigió Paloma. «Y esa elección fue mía, no tuya. Pero tu esposo, cuando regrese...» «Miguel es un buen hombre», dijo Paloma, aunque no sonaba completamente segura. «Entenderá». Esa noche, Paloma no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en Miguel, en lo que diría cuando viera a Ana y Calla en su casa. Su esposo era gentil y trabajador, pero también era un hombre de su tiempo. Había crecido escuchando las mismas historias sobre los apaches, los mismos miedos y prejuicios. ¿Cómo reaccionaría? Mientras daba vueltas en la cama, escuchó un sonido suave proveniente de la sala. Se levantó silenciosamente y se asomó. Ana estaba sentada junto a la ventana, amamantando a Elena, la bebé de Paloma. Al principio, Paloma sintió una punzada de alarma, pero luego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ana tenía leche de nuevo. La buena alimentación y el descanso habían permitido que su cuerpo se recuperara, y ahora podía alimentar no solo a su propio hijo, sino también a la hija de Paloma. Era un intercambio perfecto, un equilibrio que ninguna de las dos había planeado, pero que había surgido naturalmente. Paloma se acercó en silencio y se sentó en la mecedora junto a Ana. «¿Cómo sabías que Elena tenía hambre?», preguntó en voz baja. «Una madre siempre sabe», respondió a Ana, sonriendo por primera vez desde que Paloma la conocía. «Los bebés hablan su propio idioma. Solo hay que aprender a escucharlo». «Gracias», murmuró Paloma. «Gracias a ti», respondió Ana. «Por todo». Se quedaron allí sentadas en la penumbra, cada una amamantando al hijo de la otra, y Paloma sintió que ese momento tenía una importancia que trascendía todo lo que había vivido antes. Era como si hubieran creado algo nuevo entre las dos, una forma de familia que no existía en ningún manual ni tradición, pero que era perfecta en su simplicidad. 3 días después, Miguel regresó a casa. Paloma lo vio llegar desde la ventana de la cocina. Venía caminando por el sendero con su bolso de viaje al hombro y esa sonrisa cansada pero feliz que siempre tenía cuando regresaba de sus trabajos en el ferrocarril. Era un hombre alto y delgado, con manos fuertes curtidas por el trabajo manual y ojos bondadosos que siempre se iluminaban cuando veía a su familia. Paloma salió a recibirlo al patio, con Elena en brazos. Miguel dejó caer su bolso y la abrazó, levantándola ligeramente del suelo como hacía siempre. «Te extrañé tanto», murmuró contra su cabello. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?» «Bien», respondió Paloma, pero Miguel notó inmediatamente la tensión en su voz. «¿Qué pasa?», preguntó apartándose para mirarla a los ojos. «¿Pasó algo mientras estuve fuera?» Paloma respiró profundamente. Había ensayado este momento docenas de veces en su mente, pero ahora que había llegado, las palabras parecían insuficientes. «Miguel, tengo que contarte algo, y necesito que me escuches con el corazón abierto antes de juzgar». Miguel frunció el ceño, preocupado. En 8 años de matrimonio, nunca había visto a Paloma tan seria. «Cuéntame», dijo, tomando su mano libre. Paloma le contó todo. La llegada de Ana, el bebé hambriento, su decisión de ayudarla, la reacción del pueblo, las amenazas, los problemas que se acumulaban. Miguel la escuchó en silencio, con una expresión que pasó por varias fases: sorpresa, preocupación, confusión y finalmente algo que Paloma no pudo interpretar. Cuando terminó su relato, Miguel se quedó callado durante largos minutos. Paloma podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras esperaba su reacción. «¿Dónde están ahora?», preguntó finalmente.
Adentro, respondió Paloma. Ana está ayudando con el almuerzo. Miguel asintió lentamente y caminó hacia la casa. Paloma lo siguió, sintiéndose como si caminara hacia su propio juicio. Ana estaba de pie junto a la estufa, revolviendo una olla de guiso. Cuando escuchó los pasos, se volteó y vio a Miguel en la puerta. Inmediatamente bajó la mirada y dio un paso atrás en una postura defensiva que había aprendido a adoptar cuando se enfrentaba a hombres desconocidos. Kaya estaba durmiendo en la cuna que Paloma había preparado junto a la de Elena. Los dos bebés descansaban lado a lado, sus pequeños puños cerrados y sus respiraciones sincronizadas en un ritmo pacífico. Miguel se acercó a las cunas y observó a los dos niños durante largo rato. Luego se volvió hacia Ana, que seguía de pie junto a la estufa con los ojos bajos. «¿Cuál es tu hijo?», preguntó con voz suave. Ana levantó la mirada, sorprendida por el tono gentil de la pregunta. «Kaya», murmuró, señalando hacia la cuna de la izquierda. El de cabello más oscuro. Miguel se acercó y observó detenidamente al bebé Apache. Kaya tenía las mejillas rosadas y llenas, los labios relajados de alguien que había comido bien, y esa expresión de paz absoluta que solo tienen los niños cuando se sienten completamente seguros. «Es hermoso», dijo Miguel, y había sinceridad genuina en su voz. «Se parece a ti». Ana parpadeó sorprendida. No era la reacción que había esperado. «Mi esposa me cuenta que has estado ayudando en la casa», continuó Miguel. «Trato de contribuir», respondió Ana, con voz apenas audible. «No quiero ser una carga». «Paloma no ve a las personas como cargas», dijo Miguel volviéndose hacia su esposa. «Es una de las cosas que más amo de ella, aunque a veces eso la meta en problemas». Paloma no sabía si eso era una crítica o un cumplido. «¿Estás molesto?», preguntó. Miguel la miró durante un largo momento antes de responder. «Estoy sorprendido», dijo finalmente. «Preocupado por ti y por nosotros, por lo que esto podría significar. Pero molesto, no con lo que hiciste». Se acercó a la ventana y observó el pueblo a la distancia. «Hablé con algunas personas camino a casa», continuó. «Todo el pueblo está hablando de nosotros. Hay quienes dicen que eres una santa y otros que dicen que te has vuelto loca». «¿Y tú qué dices?», preguntó Paloma. Miguel se volvió y la miró a los ojos. «Digo que te casé porque tienes el corazón más grande que he conocido. Y si ese corazón te llevas a alimentar a un bebé hambriento, sin importar de dónde venga, entonces estoy orgulloso de ser tu esposo». Paloma sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Durante días había temido este momento y ahora Miguel la abrazaba con la misma ternura de siempre. «Pero», continuó Miguel, y Paloma sintió su estómago contraerse, «tenemos que ser realistas sobre lo que viene. Don Fernando ya me interceptó en el pueblo. Está furioso, y no es el único. Hay gente hablando de medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Paloma, aunque temía la respuesta. «Hay quienes quieren involucrar al sheriff. Otros hablan de formar un grupo para venir aquí y resolver el problema por su cuenta». A Ana, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. «Me iré», dijo con voz firme, «esta noche. No quiero que sufran por nuestra culpa». «No», respondió Miguel inmediatamente. «Si te vas ahora, especialmente de noche, no sobrevivirás ni una semana en las montañas con un bebé. Y además, eso no resolvería nada. Solo les daría la razón a quienes dicen que actuamos por miedo». «¿Entonces qué propones?», preguntó Paloma. Miguel se quedó pensativo durante varios minutos, paseando por la cocina mientras consideraba las opciones. «Propongo que enfrentemos esto de frente», dijo finalmente. «Mañana habrá reunión del Consejo del Pueblo. Iremos los tres y expondremos nuestro caso». «¿Los tres?», preguntó a Ana con sorpresa. «Los tres», confirmó Miguel. «Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Nada de esconderse o actuar como si hubiéramos hecho algo malo». Esa noche, la cena fue extrañamente normal. Miguel contó historias de su viaje. Ana preparó un té especial con hierbas que había recolectado esa mañana, y los dos bebés durmieron pacíficamente en sus cunas. Por momentos, parecía una familia perfectamente ordinaria compartiendo una velada tranquila. Pero cuando llegó la hora de dormir, la tensión regresó. Miguel y Paloma se acostaron en su habitación, mientras Ana se acomodaba en la sala con Kaya.
Durante horas, ninguno de los tres pudo conciliar el sueño. ¿Realmente crees que esto puede funcionar?, susurró Paloma en la oscuridad. No lo sé, admitió Miguel, pero sé que no podemos vivir el resto de nuestras vidas escondiendo lo que creemos que es correcto. Tengo miedo, confesó Paloma. Yo también, respondió Miguel, tomando su mano. Pero también estoy orgulloso. Durante años he visto cómo este pueblo trata a los diferentes, a los forasteros, a cualquiera que no encaje en sus moldes. Nunca tuve el valor de hacer algo al respecto. Tú sí lo tuviste. La mañana de la reunión amaneció gris y ventosa. Paloma se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que Miguel le había regalado el año anterior. A Ana no tenía ropa formal, pero Paloma le prestó una falda y una blusa que le quedaban razonablemente bien. Los bebés fueron vestidos con sus mejores ropitas, como si fueran a una celebración en lugar de a lo que podría ser un juicio. La reunión se realizaba en el salón de la escuela, el edificio más grande del pueblo. Cuando los tres llegaron, cargando cada uno a un bebé, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todas las miradas se concentraron en ellos mientras caminaban hacia las sillas que alguien había dispuesto en el frente. El consejo del pueblo estaba compuesto por 5 hombres: don Fernando, el pastor, el doctor, el dueño del banco y el herrero. Todos habían sido elegidos por la comunidad y todos tenían expresiones que iban desde la desaprobación hasta la hostilidad abierta. Don Fernando se puso de pie, pero esta vez su expresión no mostraba la misma confianza arrogante de antes. Había perdido algunos aliados durante el mes y lo sabía. Hemos completado el periodo de prueba acordado, anunció. Es hora de tomar una decisión definitiva sobre esta situación. El pastor se levantó para hablar, pero fue interrumpido por una voz desde el fondo del salón. Yo tengo algo que decir primero. Era la señora Morrison, la viuda cuya casa había sido salvada durante la tormenta. Se acercó al frente del salón, apoyándose en su bastón, con pasos decididos a pesar de su edad. Durante 60 años he vivido en este pueblo, comenzó. He visto sequías, inundaciones, epidemias y guerras. He visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Se detuvo frente a la mesa del consejo. Y en todos esos años, nunca había visto a alguien arriesgar tanto por un extraño como lo que hizo Paloma por esta mujer y su bebé. Pero más importante aún, nunca había visto a un extraño demostrar tanta gratitud y dedicación como lo que ha mostrado a Ana. Se volvió hacia el público. Esta mujer salvó mi casa. Podría haberse quedado adentro, segura y seca, mientras yo perdía todo lo que tengo. Pero no lo hizo. Salió en plena tormenta para ayudar a una vieja que nunca había sido especialmente amable con ella. Eso no cambia el hecho de que es apache, murmuró alguien. No, respondió la señora Morrison con firmeza. No lo cambia, pero sí cambia lo que significa ser apache, al menos para mí. Una tras otra, personas del pueblo comenzaron a ponerse de pie para compartir sus experiencias del último mes. La madre, cuya hija había sido curada con las hierbas de Ana, el herrero que había trabajado junto a ella para reparar casas dañadas, los niños que habían aprendido a escuchar las historias de los pájaros. Don Fernando veía cómo su oposición se desmoronaba frente a sus ojos. Finalmente, se puso de pie con desesperación. «¡Están siendo manipulados!», gritó. «Esta mujer es astuta, sabe cómo ganarse la confianza para luego traicionar. ¿Como usted trató de traicionarnos cuando envió a sus hombres a quemar la casa de Miguel?», preguntó una voz desde el fondo. El salón se quedó en silencio total. Don Fernando se puso pálido. «No sé de qué está hablando», tartamudeó. «Yo sí sé», dijo el herrero, poniéndose de pie, «porque uno de esos hombres vino a contarme todo esta mañana. Está avergonzado de lo que hizo y quería que alguien más supiera la verdad». «¿Cuál verdad?», preguntó el pastor confundido. «La verdad de que don Fernando organizó un atentado para quemar viva a una familia entera», respondió el herrero, «incluyendo a 2 bebés inocentes». El escándalo que siguió fue ensordecedor. Gritos de indignación, demandas de explicación, voces superpuestas en un caos total. Don Fernando trató de negar todo, pero su expresión culpable lo traicionaba. Miguel se puso de pie en medio del tumulto. «¡Silencio!», rugió, y su voz cortó a través del ruido. «Silencio todos».
Cuando el salón se calmó, Miguel continuó. No estamos aquí para juzgar los crímenes del pasado, dijo. Estamos aquí para decidir sobre el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la clase de comunidad que queremos ser. Se volvió hacia Ana, que había permanecido sentada en silencio durante todo el intercambio. Ana, ¿quieres decir algo antes de que votemos? Ana se puso de pie lentamente, cargando a Kaya en sus brazos. El bebé estaba despierto, mirando alrededor con esos ojos oscuros y brillantes que ya se habían vuelto familiares para muchos en el pueblo. Hace un mes, comenzó Ana con voz clara y firme, llegué aquí esperando encontrar enemigos, encontré una familia, llegué esperando odio, encontré amor. Hizo una pausa, mirando a las caras que la observaban. No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil. Sé que hay personas aquí que nunca me aceptarán completamente. Sé que mi presencia ha causado problemas y divisiones, pero también sé que mi hijo está vivo hoy, porque una mujer decidió que la compasión era más importante que el miedo. Se acercó a Paloma y tomó su mano. Y sé que he encontrado una hermana en la última persona en la que habría esperado encontrarla. Paloma no solo salvó la vida de Kaya, salvó mi alma. Me devolvió la fe en la humanidad cuando pensé que la había perdido para siempre. Se volvió hacia el público una vez más. Si me permiten quedarme, prometo continuar sirviendo a esta comunidad de la mejor manera que pueda. Prometo criar a mi hijo para que respete tanto su herencia apache como su hogar en este pueblo. Y prometo que Elena y Kaya crecerán sabiendo que el amor es más fuerte que el odio, que la familia se construye con el corazón, no solo con la sangre. Pero si deciden que mi presencia causa más problemas de los que vale, me iré. No quiero que mi felicidad venga a costa de la paz de otros. Solo les pido que, si debo irme, me permitan despedirme apropiadamente de la mujer y el hombre que me dieron una segunda oportunidad de vida. Cuando terminó de hablar, el silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Finalmente el pastor se puso de pie. «Creo que es hora de votar», dijo solemnemente. «Esperen», interrumpió una voz juvenil. Todos se volvieron para ver a Carlos, el hijo adolescente del herrero, que se había puesto de pie nerviosamente. Yo quiero decir algo», tartamudeó el muchacho. «Carlos, esto es una reunión de adultos», dijo su padre. «Pero somos nosotros los que vamos a heredar las decisiones que tomen hoy», protestó Carlos. «Somos nosotros los que vamos a vivir con las consecuencias». El herrero miró a su hijo con sorpresa, pero luego asintió. «Habla, hijo». Carlos respiró profundamente. «Ana me enseñó a rastrear animales en el bosque», dijo. «Me enseñó qué plantas son seguras para comer y cuáles son venenosas. Me enseñó cosas que ningún libro puede enseñar, cosas que podrían salvarme la vida algún día». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Pero más que eso, me enseñó que todo lo que me habían contado sobre los apaches estaba equivocado. Me enseñó que son personas, como nosotros, que aman a sus hijos como nosotros, que sufren y lloran y ríen como nosotros». Se volvió hacia Ana y me enseñó que si vamos a tener paz algún día, tiene que empezar con personas como ella y personas como nosotros, decidiendo ser amigos en lugar de enemigos. Sus palabras fueron seguidas por un murmullo de aprobación. Otros jóvenes del pueblo asintieron en acuerdo. El pastor miró alrededor del salón evaluando el humor de la multitud. «Muy bien», dijo. «Procedamos con la votación. Todos aquellos a favor de permitir que Ana y su hijo permanezcan permanentemente en nuestro pueblo, levanten la mano». Las manos comenzaron a alzarse, primero unas pocas, luego más, luego muchas más. Paloma las contaba ansiosamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía escucharlo. Cuando terminó el conteo, más de las 3/4 partes del salón habían votado a favor. «La moción pasa», anunció el pastor con una sonrisa genuina. «Ana y Kaya son oficialmente bienvenidos como miembros permanentes de nuestra comunidad». El salón estalló en aplausos. Paloma se levantó y abrazó a Ana, con lágrimas corriendo por ambas mejillas. Miguel se acercó y envolvió a ambas mujeres en un abrazo, mientras los bebés reían como si entendieran que algo maravilloso había ocurrido. Don Fernando se levantó bruscamente
y salió del salón sin decir palabra. Algunos de sus seguidores más leales lo siguieron, pero incluso ellos parecían menos convencidos que antes. Mientras la multitud se dispersaba gradualmente, muchas personas se acercaron a Ana para darle la bienvenida oficial. Había apretones de manos, abrazos tímidos, invitaciones a cenar, ofertas de ayuda para hacer mejoras en la casa. La señora García, una de las vecinas que originalmente había sido más hostil, se acercó con expresión avergonzada. A Ana, dijo, quiero disculparme por la forma en que te traté al principio. No hay nada que disculpar, respondió Ana con generosidad. El miedo hace que todos hagamos cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Podrías enseñarme sobre esas hierbas medicinales?, preguntó la señora García. Mi artritis ha estado muy mal últimamente y escuché que tienes un remedio natural que podría ayudar. Por supuesto, sonrió a Ana. Ven a la casa mañana por la tarde. Te prepararé una mezcla especial. Mientras caminaban de regreso a casa, Miguel cargando a Elena y Paloma llevando a Calla, Ana se detuvo por un momento y miró hacia atrás, hacia el pueblo que ahora era oficialmente su hogar. ¿En qué piensas?, preguntó Paloma. Pienso en mi esposo, respondió Ana en voz baja. Pienso en lo que diría si pudiera ver esto, su hijo creciendo en paz, rodeado de amor, en un lugar donde Apache y Blanco pueden ser familia. ¿Qué crees que diría?, preguntó Miguel. Ana sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que diría que los sueños más imposibles a veces se vuelven realidad cuando hay personas valientes dispuestas a darles una oportunidad. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie habría podido imaginar. Ana se convirtió en la curandera no oficial del pueblo, usando su conocimiento de plantas medicinales para ayudar a quienes lo necesitaban. Estableció un pequeño jardín de hierbas medicinales detrás de la casa, que pronto se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas de pueblos vecinos que habían escuchado sobre sus habilidades. Paloma, inspirada por la fortaleza de Ana, comenzó a tomar un papel más activo en los asuntos del pueblo. Se unió al comité de la escuela y propuso un programa de intercambio cultural donde los niños pudieran aprender sobre diferentes tradiciones y formas de vida. Miguel utilizó sus contactos en el ferrocarril para establecer una ruta comercial que incluía productos artesanales hechos por Ana y otras mujeres del pueblo. Las cestas tejidas al estilo Apache, las mezclas de hierbas medicinales y otros productos únicos comenzaron a venderse en ciudades lejanas, trayendo nueva prosperidad a la comunidad. Pero quizás el cambio más hermoso se veía en Elena y Calla. Los dos niños crecían como verdaderos hermanos, compartiendo todo desde juguetes hasta secretos susurrados en idiomas que mezclaban español, inglés y apache. Eran inseparables, y su amistad natural se convirtió en un símbolo viviente de lo que era posible cuando el amor vencía al prejuicio. Una tarde de primavera, casi un año después de la llegada de Ana, las dos familias estaban en el jardín trasero. Miguel y Ana trabajaban en la construcción de una nueva habitación para los niños, mientras Paloma cosía ropa nueva para los pequeños, que crecían tan rápido que parecía que necesitaban nueva vestimenta cada mes. Elena, que ahora caminaba con pasos tambaleantes, perseguía a las mariposas entre las flores. Calla, solo unas semanas menor, gateaba tras ella, riendo cada vez que ella se caía en la hierba suave. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Paloma de repente. ¿Partes?, respondió Miguel sin levantar la vista de la viga que estaba midiendo. Es el primer aniversario del día que Ana llegó a nuestro pueblo, dijo Paloma. Todos se detuvieron en lo que estaban haciendo. Era cierto, había sido exactamente un año desde aquella mañana cuando una madre desesperada había caminado por el sendero de grava con un bebé hambriento en brazos. «Un año», murmuró Ana, como si no pudiera creer que tanto tiempo había pasado tan rápidamente. «El mejor año de mi vida», añadió Paloma. Miguel se acercó y puso un brazo alrededor de cada mujer. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que deberíamos celebrar, hacer una fiesta, invitar a todo el pueblo». «¿Una fiesta?», preguntó a Ana sorprendida. «¿Por qué no?», sonrió Miguel. «Tenemos mucho que celebrar, tenemos familia, tenemos salud, tenemos paz, y tenemos la prueba viviente de que el amor puede cambiar el mundo. El amor y un poco de leche materna
bromeó Paloma y todos rieron. La fiesta se realizó la siguiente semana. Fue una celebración como el pueblo nunca había visto. Ana preparó comida tradicional apache, mientras que las otras mujeres del pueblo contribuyeron con sus especialidades. Hubo música, bailes, juegos para los niños y testimonios de gratitud que hicieron llorar a más de uno. El pastor dio una bendición especial, hablando sobre cómo Dios a veces usa a las personas más inesperadas para enseñar las lecciones más importantes. El herrero ofreció un brindis por la familia más poco convencional pero más perfecta que he conocido. Incluso algunos visitantes de pueblos vecinos vinieron para conocer a la famosa familia apache mexicana, de la que tanto habían escuchado. Pero el momento más emotivo llegó cuando Ana se puso de pie para hacer un discurso. Hace un año, comenzó. Llegué a este lugar como una extraña, como una enemiga, como alguien que no tenía derecho a estar aquí. Llegué con dolor, con miedo, con desesperación. Miró a Elena y Kaya que jugaban a sus pies, ajenos a la solemnidad del momento. Hoy me voy a dormir cada noche sabiendo que pertenezco a algún lugar, sabiendo que tengo una familia que me ama, no a pesar de quién soy, sino precisamente por quién soy, sabiendo que mi hijo crecerá en un mundo donde apache y mexicano no son enemigos, sino hermanos. Se volvió hacia Paloma. Paloma, tú me diste más que leche para mi hijo, me diste esperanza, me diste amor, me diste un hogar, pero más que eso me diste la oportunidad de ser mejor de lo que nunca pensé que podía ser. Luego miró a Miguel. Miguel, tú podrías haber echado a la extraña que encontraste en tu casa. En su lugar, me diste tu protección, tu respeto y tu amistad. Me demostraste que hay hombres en este mundo que miden la fuerza no por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de construir. Finalmente, se dirigió a todo el pueblo. Y a todos ustedes, gracias por darle una oportunidad a algo que parecía imposible. Gracias por demostrar que las comunidades pueden cambiar, que la gente puede crecer, que el amor realmente puede vencer al miedo. Alzó su vaso de sidra. Brindo por la familia que elegimos, por el hogar que construimos y por el futuro que nuestros hijos van a heredar. Un futuro donde nadie tiene que elegir entre su herencia y su hogar, porque ambos pueden coexistir en paz. Los aplausos duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmaron, Paloma se puso de pie. Yo también quiero decir algo, anunció. Hace un año pensaba que sabía lo que significaba ser madre. Pensaba que sabía lo que significaba ser esposa, ser cristiana, ser buena persona. Pero Ana me enseñó que todas esas cosas pueden ser mucho más profundas, mucho más amplias, mucho más hermosas de lo que jamás imaginé. Tomó la mano de Ana. Me enseñó que la maternidad no termina en los límites de tu propia sangre, que ser cristiana significa más que ir a la iglesia los domingos, que ser buena persona significa estar dispuesta a incomodarse por hacer lo correcto. Pero sobre todo, me enseñó que el amor es infinito, que no se agota cuando lo compartes, que no se divide cuando tienes más hijos que amar, que se multiplica, se expande, se vuelve más fuerte cada vez que decides abrirle la puerta a alguien nuevo. Levantó su vaso. Brindo por mi hermana Ana, por mi hermano Miguel, por mi hija Elena, por mi hijo Kaya y por toda esta familia loca y hermosa que hemos construido juntos. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, nadie se dio cuenta de la figura solitaria que observaba desde las colinas distantes. Era el tío de Ana, que había regresado para ver cómo estaba su sobrina. Vio los bailes, escuchó la risa, observó a Kaya jugando felizmente con otros niños de diferentes razas y culturas. Vio a Ana en el centro de todo, no como una outsider tratando de encajar, sino como una parte integral de una comunidad que la había adoptado completamente. Sonrió para sí mismo. Su sobrina había elegido bien. Había encontrado una tribu nueva, una que se basaba no en la sangre sino en el amor. Había encontrado una forma de honrar su pasado mientras construía un futuro mejor. Montó su caballo y se alejó silenciosamente, llevando consigo la historia que compartiría con su propia tribu. La historia de cómo una mujer apache había encontrado familia entre los blancos y cómo esa familia había demostrado que la paz era posible. Los años pasaron y la historia de Ana y Paloma se convirtió en leyenda. Se contaba en pueblos lejanos,
se susurraba alrededor de fogatas, se transmitía de generación en generación como un ejemplo de lo que era posible cuando las personas elegían el amor sobre el miedo. Elena y Kaya crecieron como hermanos verdaderos, hablando 3 idiomas con fluidez y sirviendo como puentes entre diferentes mundos. Cuando llegaron a la edad adulta, ambos se convirtieron en defensores de la paz y la reconciliación, usando sus propias historias para inspirar a otros. Elena se convirtió en maestra, desarrollando programas educativos que celebraban la diversidad cultural. Kaya se hizo médico, combinando la medicina moderna con las técnicas de curación tradicionales que había aprendido de su madre. Paloma y Ana envejecieron juntas, volviéndose abuelas juntas y finalmente muriendo con apenas meses de diferencia, como si no pudieran imaginarse existir la una sin la otra. Miguel vivió lo suficiente para ver a 4 generaciones de la familia que habían construido, una familia que incluía apaches, mexicanos, estadounidenses y eventualmente otras nacionalidades que fueron llegando al pueblo y fueron adoptadas en el círculo, siempre expandiéndose del amor. Don Fernando eventualmente se mudó del pueblo, incapaz de aceptar los cambios que se habían producido. Pero incluso él, en sus últimos años, admitió que había estado equivocado. «Tuve miedo», confesó a un periodista que estaba escribiendo sobre la historia del pueblo. «Tuve miedo de algo que no entendía, y ese miedo me hizo hacer cosas terribles. Pero Ana y Paloma demostraron que el amor es más fuerte que el miedo. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para aprenderlo antes». El pueblo floreció como nunca antes, convirtiéndose en un modelo de coexistencia pacífica que atraía visitantes de todo el mundo. Se construyó un pequeño museo que contaba la historia de la familia del milagro, como llegaron a ser conocidos. Pero quizás el monumento más hermoso a su legado no estaba hecho de piedra o bronce. Era el jardín que Ana había plantado, que ahora cubría varias acres detrás de la casa original. En ese jardín crecían plantas de todas partes del mundo, cada una traída por familias que habían sido inspiradas por la historia de Ana y Paloma para encontrar nuevos hogares en el pueblo. Había rosas de España, hierbas de China, cactus de México y flores silvestres de las montañas apaches. Todas crecían juntas en perfecta armonía, sus raíces entrelazándose bajo la tierra, sus ramas alcanzándose unas a otras hacia el sol. En el centro del jardín había una pequeña placa de bronce que leía: «En memoria de Ana y Paloma, que nos enseñaron que la familia se construye con el corazón, que la maternidad no conoce fronteras y que el amor siempre es más fuerte que el miedo». Vino rogando leche para su hijo. Ella amamantó al bebé y se volvió la madre que necesitaba. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Comparte este mensaje con alguien especial que necesite recordar el poder transformador de la compasión. A veces, los gestos más simples, como una madre alimentando a un bebé que no es suyo, pueden cambiar el mundo para siempre. Suscríbete para que juntos sigamos difundiendo relatos que iluminan el alma y nos recuerdan que, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos la misma humanidad. Porque en un mundo que a menudo parece dividido por el odio y el miedo, historias como esta nos demuestran que el amor verdadero no conoce fronteras, razas ni credos.